El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Génesis capítulo 45, versículo 4. Génesis 45, versículo 4. Cuando meditamos en este pasaje, nos damos cuenta qué importante es entender los propósitos de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Y a la vez, si no los entendemos, con qué facilidad podemos equivocarnos, con qué facilidad podemos interpretar otra cosa, pensar que el Señor hizo esto cuando en realidad eso es una parte mínima del propósito de Dios, ¿verdad? Acá tenemos la historia de José. Sabemos bien que José fue uno de los hijos de Jacob, que como era el preferido del padre y una persona muy espiritual, los hermanos, que dicho sea de paso andaban realmente mal con el Señor, lo quisieron vender, primero lo quisieron matar y finalmente lo vendieron, ¿no? Por la intercesión de uno de sus hermanos, porque la historia era para matarlo directamente, quitarle la vida. La cosa es que lo vendieron a Egipto, pasaron unos comerciantes allí, se lo vendieron y fue a parar a Egipto. Allá va a la casa de Potifar, tiene inconveniente con la esposa, porque la esposa quiso seducirlo y él se negó. Se mantuvo allí en santidad, fue a parar a la cárcel, allí en la cárcel tuvo el reconocimiento del encargado de la cárcel. Sin embargo, él estuvo allí mucho tiempo hasta que el Señor lo saca de la cárcel y lo lleva para ser el administrador económico de todo el imperio, ¿sí? No era poco, realmente él tenía un cargo muy, pero muy importante allí. Sin embargo, y esto lo más lindo, ¿no? Lo que más me impacta mi corazón y me desafía también, ¿verdad? Que es que él no perdió el propósito de Dios en su corazón. Ni las cosas malas, ni las cosas buenas, muy buenas, le quitaron a José el propósito del Señor en su corazón. Satanás no pudo robarle a José el propósito de Dios. Y esto es algo muy interesante porque cuando uno mira, luego de estar tantos años en el camino del Señor, se da cuenta con dolor, ¿verdad? Cómo Satanás le ha robado el propósito a tantos creyentes. Tantos creyentes tenían un propósito de Dios bien grande, realmente muy importante. Sin embargo, Satanás se lo robó. En los momentos de aflicción, algunos se los robó, ¿no? Y los que pasaron el tiempo de aflicción y recibieron el tiempo de la bendición, y cuando viene la bendición viene en abundancia, allí aflojaron y Satanás se los roba en ese momento de prosperidad y de exaltación. O sea, o en la parte negativa o entre comillas la parte positiva, porque la parte positiva luego se transforma en negativa al ser realmente robado el propósito de Dios. Pero miremos aquí el versículo 4, dice: entonces José le dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Bueno, es una historia larga, otro día la contamos. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto, ¿sí? Dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Tremendo, tremendo. ¿Por qué, dice usted, por qué está tan asombrado, pastor? Porque este hombre pasó situaciones muy difíciles. El hecho de que sus hermanos lo hayan vendido, ¿no? El rechazo que él sintió de parte de su familia, a pesar de que su padre lo amaba, pero su padre estaba fuera de la escena. Los hermanos tenían en ese momento la autoridad y ellos lo rechazaron, y eso produce dolor. Hay mucha gente en este mundo que está
muy dolorida por el rechazo de la familia, el rechazo de su entorno. Realmente hay gente muy angustiada, en depresión, gente que está realmente mal, tomando medicación, justamente por esta situación que es muy dolorosa. Sin embargo, el Señor le dio fuerza a José, porque José buscaba al Señor para vencer el rechazo de la familia. Luego, cuando está en la casa de Potifar, allí la situación parecía que estaba encaminándose y sin embargo el pecado de esta mujer, la lascivia de esta mujer lo lleva a José a la cárcel. De estar bien otra vez parece como que vuelve a foja cero. Allí en la cárcel él está relativamente bien porque se lo valora y él podía organizar allí la cárcel porque el encargado de ese lugar le había otorgado la autoridad a José, pero en la cárcel él tuvo que aprender a esperar. Muchos años estuvo en la cárcel injustamente esperando la promesa del Señor. Eso lo podía haber también dañado y afectado a José. Sin embargo, nada de esto sucedió. Su corazón seguía siendo un corazón que amaba a Dios, consagrado a Dios, que él le daba gracias al Señor por cada situación que vivía, las malas, porque hasta ahora todo era malo. Todo era malo, todo era malo. Bueno, sí, al comienzo el Señor le había dado unos sueños donde hablaba que el Señor lo iba a levantar, pero para mucha gente esas palabras antiguas están tan lejos, ¿sí? Y la realidad del día a día es tan fuerte que hay personas que se olvidan las promesas del Señor, no se recrean en su corazón. Evidentemente José sí lo hacía, ¿sí? Él tenía en su corazón las promesas del Señor, luego lo levantan y lo ponen como segundo de Faraón. En ese momento el imperio egipcio, era el imperio más grande del mundo, era el lugar de más preponderancia. Ser el segundo de Faraón era realmente haber alcanzado el éxito. Y cuánta gente se nubla en el éxito, ¿no? Cuando tiene dinero, cuando tiene bienes, cuando tiene un lugar de exaltación, un lugar de reconocimiento. Cuánta gente se dice, bueno, acá está la bendición de Dios, ¿no? La economía, la casa, el lujo, la pileta, estar allí en un parque, estar viviendo como viven las personas adineradas y moverse en un grupo de personas de otra clase, con otro pensamiento, que hablan otras cosas. ¡Ay, qué lindo! Y se pierden, se olvidan de que eso no es el propósito de Dios. La Biblia dice que eso es la añadidura, es lo que Dios añade, pero el propósito de Dios es otro y José nunca lo perdió. Él siempre entendió que el propósito de Dios era su familia, porque por medio de su familia habría de venir el Mesías, y su familia se había apartado del camino del Señor. Ya Jacob era una persona bastante con una inclinación a la depresión, era muy negativo, muy negativo. Si bien era un hombre de fe, en su ancianidad él se convirtió en una persona muy negativa. Y eso evidentemente traía un malestar en todos sus hijos. Y estos hijos, cada uno empezó a buscar su vida y a hacer sus cosas y a pecar de diferentes maneras. Entonces estaba en peligro la venida del Mesías a través de la familia de Abraham. Dios levantó a José para restaurar esa familia y para que el camino esté preparado, para que viniera el Señor Jesucristo como hijo de Abraham, como aquel que el Señor le había prometido. Él entendió siempre que el propósito con él era espiritual, nunca material. Nunca pensó que el ser el segundo de Faraón, el administrador de todos los bienes, era el clímax de su vida, era el logro más importante. Nunca se nubló con la gloria de Egipto, nunca cayó tentado frente a la grandeza y la majestuosidad del imperio más importante de aquel entonces. Nunca, jamás José
se dejó engañar por las riquezas de este mundo. Siempre en su corazón estuvo que el propósito de Dios era su familia, restaurar la familia, salvar la familia y preparar el camino para que viniera Jesús, el Mesías, a través de esa familia. Mis hermanos, el propósito de Dios siempre es espiritual, siempre es espiritual. Aunque hay muchos, como bien decía hace un momento nada más, que en las pruebas, en el tiempo de la prueba bien difícil, quedan abandonados allí, ¿no? Se entregan a tanta prueba, a tanta lucha, y se apartan del camino, y dicen, bueno, me cansé de tanta lucha, me cansé de tanta prueba. Eso no fue lo que dijo José. José recibió probablemente más luchas que la mayoría de todos nosotros, realmente, así, desde muy jovencito. Él creció en medio de la lucha, se hizo hombre en medio de la lucha. Él no tuvo juventud, porque todo el tiempo la pasó bajo la lucha, bajo la prueba, bajo el trato del Señor. Y luego de eso se lo pone en un lugar de exaltación único. Nadie tenía el lugar que tenía José. Y aún así no se dejó nublar la vista con las cosas que veía y con las cosas que vivía. Siempre entendió que el propósito de Dios era servir a Dios de la manera que el Señor lo había determinado, como el Salvador, no de Egipto, no del mundo conocido, sino de su familia. Mi hermano, qué bueno es que nosotros arranquemos la semana pensando en el propósito de Dios y que no nos dejemos arrastrar por las pruebas, si son muchas o son pocas, no importa eso, y mucho menos por la prosperidad, por la bendición, porque muchos de los que hoy están en prueba, mañana van a ser levantados por el Señor, porque la Biblia lo dice. Y cuando estén levantados, se tienen que acordar que el propósito no es el dinero, ni el lujo, ni la posibilidad de comprar muchas cosas, ni de poseer, ni viajar, ni salir a pasear, ni conocer tantas cosas. Hacelo si podés, pero no te olvides nunca que el propósito de Dios es otro con tu vida, para que lo cumplas, para que lo alcances, como lo hizo José. José perdonó a sus hermanos, cobijó a sus hermanos, guardó a sus hermanos, hizo que sus hermanos se volvieran al Señor, y la familia de Jacob fue salvada por un muchacho que ya se hizo hombre, que aceptó el propósito de Dios en su vida. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos, Señor, en este día. Ayúdanos a vivir en tu propósito, Señor, a crecer en tu propósito, Señor, y que nada, ni las pruebas, ni la prosperidad nos quite y nos robe aquello que tú nos diste. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. El Señor les bendiga.